que actualmente me encuentro también realizando una especialización en Derecho Laboral y también otra conjuntamente en Derecho Administrativo, Mención en Contratación Pública. Con esto, bueno, para mí es fundamental también compartirles cuál es un poco la metodología que yo utilizo dentro de mis clases. Yo agradezco siempre pues a UTPL, es mi alma mater, en donde yo me formé, perdón, tanto en pregrado como en posgrado. Actualmente colaboro y sigo colaborando con UTPL en docencia. Colaboro en dos universidades de Quito y en una de Guayaquil. Entonces, el tema de metodología de la enseñanza para mí es fundamental que no sea netamente algo monótono, que podamos colaborar, podamos conocernos, saber cuál es la función que ustedes desarrollan dentro de su trabajo, a qué se dedican, cuál es su interés dentro de este diplomado que están realizando. Entonces, bueno, con esto también les comento y les comparto que estoy realizando ya mi doctorado en Derecho en la Universidad de Zaragoza. Entonces, con esto podemos compartir algunas experiencias tanto técnicas en el ámbito laboral como teóricas en el campo académico. Bueno, con esto quisiera conocerles un poquito, qué es lo que ustedes hacen. eh, Les comento igual ahora en la parte técnica, como Berito lo mencionaba, estoy trabajando en la asamblea justamente en la parte de comisión de seguridad y también realizo consultorías y asesorías externas para el Ministerio de Educación. Entonces, actualmente con esta transición que hubo de los ministerios, ya no solamente de trabajo pues para un ministerio, sino que son tres, que se fusionaron, Ministerio de Deporte, de Cultura y de Educación, que conjuntamente trabaja con el CNSI. Entonces, hablamos aquí ya un poco de asesoría como tal, asesoría institucional. Y aquí también, ¿por qué será importante el tema del derecho laboral? Principalmente porque nosotros ya involucramos a los convenios, cuáles son las obligaciones, los deberes laborales, cuál es la normativa que nosotros vamos a tratar. Por ejemplo, acá vamos a ver cuál es el procedimiento que nosotros incorporamos tanto en derecho o de empresas privadas como en instituciones públicas. Yo puntualmente me enfoco mucho más en instituciones públicas, pero también es muy interesante el tema de la normativa de emprendedores, por ejemplo, de microempresas, de medianas empresas y de grandes empresas. Entonces, justamente ahora, nosotros el día de ayer tuvimos una reunión justamente para tratar los anexos y los contratos laborales de las personas que se fueron incorporando al nuevo ministerio. Entonces, al nuevo ministerio que hoy en día pues es un ministerio macro. Y bueno, con esto pues quisiera conocerles un poco a qué se dedican. En este caso vamos a iniciar con Jorge. Jorge Parrales, ¿Me escuchan? le escuchamos. Ya. Hola, buenas noches. Soy abogado por la Universidad Técnica Machala. Soy abogado en libre ejercicio. Y nada, estamos aquí para seguir pudiendo aprender un poco de ramas poco comunes y nuevas, como es el derecho empresarial. Perfecto, Jorge. Rafaela, coméntanos un poquito. Bueno, buenas noches con todos. Mucho gusto, María Fernanda. Como ya me he presentado con mis compañeros, yo soy servidora pública, trabajo en la Procuraduría actualmente y estoy justamente haciendo este diplomado para retomar un poco el lado del derecho privado. Qué bueno, Rafaela. Vamos con Carla. Buenas noches con todos. Mi nombre es Carla Campoverde, soy abogada en libre ejercicio. Tengo una maestría en Derecho Procesal y la idea de este diplomado es aprender un poco más de aquellas ramas que no las he llevado todavía o no las he actualizado. Bien, Gracias. justamente, perfecto. Gracias, Carla. Bueno, con esto, justamente les comparto aquí algo interesante que nosotros dentro de la academia vamos relacionándonos en distintas áreas. Por ejemplo, justo aquí le veo al doctor Vinicio, que es muy conocido, bueno, ya les cuento, soy de Loja, y el tema notarial, por ejemplo. Hablamos que es una de las ramas también muy importantes dentro de nuestro país. Y con esto, bueno, vamos a combinar algunas funciones, como les decía, privada, pública, cuál es el rol del derecho laboral. Entonces, bueno, para no atrasarnos mucho con el contenido pues, que tenemos preparado para hoy, les voy a compartir pantalla en donde, a ver, ¿se ve ahí pantalla? Me parece que sí. Sí, sí se puede ver. Solamente un momento.
¿Qué les refleja en pantalla? Netamente diplomado en Derecho Laboral, ¿verdad? Sí, no está en modo presentación todavía, está en la primera lámina. Ya, perfecto. A ver, entonces, bueno, antes de iniciar siempre es importante tomar en cuenta el tema bueno, cuando nosotros iniciamos una asignatura, un módulo, en este caso yo les voy a dar pues la bienvenida, bienvenidas a todos y todas a este módulo de obligaciones y derechos laborales. Pues en este curso vamos a analizar cuáles son los principios, las normas, las relaciones jurídicas que regulan el trabajo en sus diferentes modalidades. Entonces, así como también los derechos y deberes que surgen tanto para el empleador como para el trabajador. Y a partir de esto, pues nuestro objetivo como tal será comprender el funcionamiento del derecho laboral como una herramienta del equilibrio entre las partes de la relación del trabajo y como un pilar fundamental para garantizar la justicia social. En este sentido, pues algo importante que yo les quiero compartir. Justamente la semana anterior yo terminé de dar clases de derechos laborales y derechos humanos. Y con esto nosotros analizamos no solo la normativa nacional, sino también cuál es la importancia de vincularlo con la normativa internacional. Entonces, si yo le pregunto, por ejemplo, a Franklin, para usted, ¿qué serán las obligaciones y cuál será la importancia de los derechos laborales? ¿Está Franklin con el Buenas micrófono? noches, Ahí sí. ¿me escucha? No, las obligaciones son toca, viene en el contrato de las obligaciones, tiene obligaciones tanto el empleador como el trabajador, tiene que cumplir el horario de trabajo, todo eso, es un marco que tiene que cumplir para que esté bajo la ley. Perfecto. Bueno, con esto algo interesante es que vamos a iniciar abordando principalmente los principios generales del derecho laboral, tales como son, por ejemplo, la protección de la irrenunciabilidad de los derechos, la continuidad de la relación laboral y, evidentemente, la primacía de la realidad. Entonces, estos principios como tal son la base interpretativa de todo sistema laboral. Y con esto, pues, se permite entender por qué el derecho del trabajo se configura como un derecho de carácter intuitivo, es decir, que de alguna forma da protección hacia la parte más débil de la relación laboral, que en este caso siempre va a primar los intereses del trabajador por ser relativamente la parte más débil. Entonces, a lo largo del curso estudiaremos también cuáles son las fuentes del derecho laboral, como por ejemplo la Constitución, el Código del Trabajo, cuáles son los convenios internacionales de la OIT y también algunos de los reglamentos internos como los diferentes tipos de contratos, ya sean contratos individuales o contratos colectivos. De esta manera, iremos también analizando cómo estas normas van interactuando y se aplican en la práctica, especialmente en contextos de conflicto o de controversia laboral. Y posteriormente nos adentraremos un poco más en los derechos y obligaciones que surgen tanto dentro de la relación laboral como desde la perspectiva que nosotros tenemos como empleador, trabajador. Revisaremos los deberes de pago, de la remuneración, cuál es la importancia de la afiliación al seguro social, cuál es la importancia del respeto de las jornadas laborales, de un ambiente seguro, del trabajo digno. Y también vamos a analizar cuál es la perspectiva del trabajador. Veremos obligaciones como las diligencias del desempeño en sus funciones, el cumplimiento de las órdenes legítimas y el respeto a la norma interna de la empresa. Entonces, para esto, un eje muy importante del curso será el análisis de los derechos laborales fundamentales, como por ejemplo la libertad sindical, el derecho a la huelga, a la igualdad, el derecho a la no discriminación, a la estabilidad laboral y evidentemente un salario digno. Entonces, estos derechos constituyen ya la esencia del trabajo decente conforme a los estándares nacionales, pero también los estándares internacionales. Y finalmente, bueno, dentro del módulo como tal, vamos a reflexionar sobre los diferentes mecanismos de resolución de conflictos laborales. Hablamos, por ejemplo, de que tanto los conflictos individuales como los colectivos, incluyendo a la mediación, la inspección del trabajo, cuáles son los procesos ante los tribunales laborales. Y aquí la idea es poder identificar no solamente el marco normativo, sino que también poder identificar las herramientas prácticas para la defensa y la promoción de los derechos laborales. Entonces, en este diplomado van a aprender, y dentro de este módulo principalmente, se busca que ustedes comprendan que el derecho al trabajo no se limita únicamente a normas formales, sino que ya responde a una realidad
laboral en contextos cambiantes. Hablamos, por ejemplo, de la tecnología, la informalidad o quizás ya las nuevas formas de empleo plantean retos constantes para la justicia laboral. Entonces, bien, con esto, bueno, vamos a ya iniciar en sí la materia. Como ustedes saben, estamos en el Diplomado de Derecho Laboral. Nuestro módulo es obligaciones y derechos laborales. Y bueno, mi nombre, pues como ya lo mencionamos, es María Fernanda Hidro. Bien, em, nuestro primer tema a tratar en sí es el Código de Trabajo en Ecuador. Entonces, si nosotros hablamos ya del marco legal y de las prácticas clave, por ejemplo, para emprendedores y trabajadores, en el marco de la relación laboral, el derecho al trabajo cumple una función esencial. Hablamos que regula ya los derechos y las obligaciones tanto para los empleadores como para los trabajadores. Y de esta forma vamos garantizando condiciones justas, condiciones seguras y equitativas. Entonces, este equilibrio no solo se logra mediante la voluntad de las partes, sino que también es principalmente a través de un marco legal sólido que establece límites, responsabilidades y garantías que deben observarse evidentemente en todo vínculo laboral. Entonces, cuando nosotros vamos a introducirnos ya a una norma, a un marco legal evidentemente ecuatoriano, esto se encuentra sustentado principalmente en la Constitución de la República del Ecuador, que reconoce ya el trabajo como un derecho y un deber social, y el ser humano también como el fin supremo de la actividad económica. Entonces, a partir de este principio, el Código del Trabajo, la Ley Orgánica del Servicio Público, en el caso evidentemente del sector público, y los convenios internacionales de la OIT, constituyen ya las principales fuentes normativas que rigen las relaciones laborales del país. Entonces, entre las disposiciones más relevantes, por ejemplo, se encuentran aquellas que regulan la contratación laboral, las jornadas del trabajo, las formas de remuneración, la seguridad social, la higiene y seguridad ocupacional incluso. Y con esto, las formas de terminación del contrato. A partir de esto, tenemos algo importante a tomar en cuenta que desde la perspectiva del empleador, por ejemplo, las prácticas clave incluyen registrar correctamente los contratos laborales, afiliar a sus trabajadores al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que más fácil lo conocemos como el IES, desde el primer día de trabajo, sea que se encuentre a prueba o no. Y con esto se debe garantizar el pago puntual de remuneraciones y beneficios sociales. Entonces, algo importante también es el respeto a la jornada laboral y otorgar condiciones adecuadas de seguridad y salud ocupacional. Y aquí yo diría también que además el empleador tiene la obligación de mantener un trato digno hacia el personal, evitando cualquier forma de acoso o cualquier forma de discriminación. Y ahora bien, ¿qué pasará con el trabajador? ¿Cuáles serán las responsabilidades del trabajador, Alexis? Alexis está por ahí. Alexis no está. Sebastián, quizás. Está con el audio apagado. Estoy aquí. Buenas noches. ¿Sí me escucha? Sí, ahí le escuchamos, Sebastián. Buenas noches. Claro, escuchando mucho su atención y limitando mucho a los asuntos de los temas laborales, yo creo que es un tema bastante complejo porque de alguna manera el tema laboral en el Ecuador creo que tenía muchas situaciones que contemplan bastantes limitaciones, sobre todo a los trabajadores, a los empleadores, ¿no? Por eso el tema creo que de que los empleadores a veces generan o se cohíben de contratar muchos empleados, sobre todo en temas bastante complejos sobre contratos limitados, ¿no? O contratos a largo plazo o indefinidos, ¿no? Esperemos que, creo que aparte de del tema que estamos hablando, me gustaría adherir algo que los contratos sobre la última reforma al Código Laboral cohíben y permiten, y sobre todo la última reforma que se viene, permiten a los contratos de carácter, de carácter creo que va a ser de carácter suplementamente comercial o de turismo por horas.
Entonces yo creo que es una manera bastante amplia de avanzar, porque para mí pensar, el tema de este tipo de contratos hemos estado cohibidos por los empresarios, ¿no? Ellos lamentablemente se cohíben de contratar porque puede tener una multa laboral, un asunto netamente cohibido de que lo pueden multar, ¿no? Y lamentablemente quien pierde es el país y las personas que estamos al fin sin contrato, ¿no? O en el tema de que hay personas que no estamos o que no están contratadas directamente y no tienen la oportunidad laboral, ¿no? Perfecto. Bien, con esto justamente de lo que acabamos de mencionar, que tanto el empleador como el trabajador tienen obligaciones. En este caso, si nosotros nos regimos ya netamente al trabajador, hablamos de que tenemos la obligación como tal de cumplir con las funciones que se nos han sido asignadas con diligencia. Hablamos, por ejemplo, de acatar las órdenes legítimas del empleador, respetar el reglamento interno, cuidar los bienes de la empresa, poder mantener la confidencialidad sobre la información que sea de carácter sensible, pero al mismo tiempo el trabajador tiene el derecho a recibir un salario justo, el descanso semanal, vacaciones, una estabilidad laboral y evidentemente algo muy importante que es la afiliación al seguro social. En la práctica, yo diría ya que una buena relación laboral se construye, por ejemplo, sobre principios de transparencia, de diálogo, de cumplimiento mutuo de las obligaciones de ambas partes. Entonces, los conflictos suelen surgir cuando una de las partes desconoce o incumple lo establecido por la ley o por el contrato. Por lo que, de alguna manera, se dice que esto surge cuando existe un desconocimiento del marco normativo o quizás la adopción de buenas prácticas o de falta de buenas prácticas de la gestión laboral que son esenciales para prevenir cualquier tipo de problema y fortalecer la confianza laboral. Entonces, bueno, cuando nosotros vamos ya a introducirnos al poder comprender el marco legal y las buenas prácticas laborales de una forma mucho más adecuada, vamos permitiendo a los futuros profesionales o quizás ya a los operadores jurídicos poder intervenir de una forma mucho más efectiva a los espacios de trabajo. Entonces, el derecho laboral no solamente regula, sino que busca proteger la dignidad humana y de alguna forma promover el trabajo decente, como por ejemplo reconocerlo como la base del desarrollo económico y social del país. Entonces, bien, cuando nosotros ya hablamos del Código del Trabajo del Ecuador, evidentemente es nuestra base legal, nuestra base normativa. Con eso, pues yo le pregunto al doctor Vinicio, ¿qué nos puede compartir del Código del Trabajo? Sí, lo que hablaba hace un momento, doctora, buenas tardes, qué gusto saludarla. De verdad, María Fernanda, mucho a veces se enfoca cuando uno contrata a personas, uno las contrata para que realicen un trabajo, ¿no es cierto? Se les dice, tú vas a estar encargada de tal, tal, tal y tal otra cosa. La diferencia entre el sector privado y el sector público es que el sector público dice, yo no tengo que hacer eso, yo tengo que hacer el otro, cuando en verdad uno lo que usted dijo, todas las funciones que uno les asigna y las que puede asignarle respecto de su perfil profesional, obviamente, o de su perfil de trabajo que uno necesita. Y también el código de trabajo actual es protege bastante al trabajador en general. Lo malo del código de trabajo actual es que impone que se haga un montón de reglamentos que los trabajadores se les indica y se les pregunta, se les hace capacitaciones, pero nunca ni siquiera los conocen. Sin embargo, que el reglamento para una cosa, reglamento para otra, pero a la final el trabajador ni siquiera conoce las cosas. Entonces, no sé, eso es lo que he sentido yo. Disculpe. Perfecto, doctor, muchas gracias. Sí, efectivamente, bueno, y no sé, nosotros nos podemos hablar ya de normativa como tal. Recordemos que existen las últimas que han sido aprobadas como leyes económicas urgentes por parte de la Asamblea. Justamente yo les había compartido recién bueno, hoy por hoy estoy como funcionaria legislativa, entonces desarrollamos todos los proyectos de ley, vemos cuál es la realidad de la aprobación de las leyes económicas urgentes, ley de integridad, ley de protección de datos y todos los demás que de alguna manera constantemente el país va, bueno, no el país, los legisladores van aprobando, aprobando, aprobando y generando más normativa, que en realidad lo que se mencionaba recién que no todos saben cómo aplicarla. Entonces, tenemos norma, pero no tenemos aplicación. Entonces, bien, ayúdame con la lectura, por favor, Juan Carlos. Está con el micrófono apagado, Juan Carlos. Buenas noches. El código de trabajo, permítanme le amplíe un poquito más nada más.
Vigencia y actualización. En vigor Se me fue Juan de Carlos. codificación. Perdón. Ayúdame, María Ángel, por favor. Buenas noches. Vigencia y actualización. En vigor de la codificación desde 2005, con reformas significativas hasta 2025 y actualizaciones continuas que reflejan la realidad laboral actual. Regulación integral. Establece los derechos y deberes tanto de empleadores como de trabajadores, garantizando equilibrio en las relaciones laborales. Se me fue la pantalla. Se me fue el internet por un momento. A ver, les voy a volver a... Se fue la pantalla. Sí, ahí sí. A ver. Perfecto. Ya. Regulación integral. Establece los derechos y deberes tanto de empleadores como de trabajadores, garantizando equilibrio en las relaciones laborales. Alineación internacional. Armonizado con la Constitución ecuatoriana y los convenios de la Organización Internacional del Trabajo. Perfecto. Bien, entonces es importante tomar en cuenta cuándo se originó el Código del Trabajo como tal. Entonces constituye ya la principal norma que regula las relaciones laborales del Ecuador y fue promulgado en 1938 y evidentemente ha tenido múltiples reformas a lo largo del tiempo y su finalidad esencial se mantiene en poder garantizar los derechos de los trabajadores y establecer las obligaciones de los empleadores dentro de un marco de justicia y equidad. Entonces, este cuerpo normativo de alguna forma materializa el principio constitucional de que el trabajo es un derecho y un deber social. Entonces, debe desarrollarse en condiciones que aseguren una existencia digna. Desde su estructura, aquí es importante tomar en cuenta de que el código se organiza en libros, títulos y capítulos. Y a partir de eso se van abordando las distintas dimensiones de la relación laboral. Y entre estos temas, que de alguna forma son muy relevantes, se encuentran principalmente la contratación laboral, las formas de remuneración, las jornadas de trabajo, la seguridad social y también los derechos colectivos como mecanismos de determinación de un contrato. Pero también establece los procedimientos que son ya de carácter administrativo y son procedimientos judiciales que se convierten en aplicables dentro de un conflicto entre empleadores y trabajadores. Entonces, uno de los pilares del Código del Trabajo es el reconocimiento del principio de la estabilidad laboral, que de alguna forma busca proteger al trabajador frente a distintas formas de despido. Entonces, yo aquí diría ya que este principio se complementa con disposiciones sobre indemnizaciones, sobre desahucio y también algo súper importante sobre el reintegro. No sé ustedes si quizás han leído sobre las formas de reintegro o sobre la última norma que se aprobó para proteger laboralmente a las personas con discapacidad, con enfermedades huérfanas, raras, catastróficas. Quizás alguien ha escuchado de esta norma, de esta ley que se aprobó recientemente por la Asamblea. Nadie ha escuchado. Bueno, esta ley como tal es fundamental principalmente para este sector vulnerable, porque como les mencionaba, nos menciona mucho la posibilidad de un reintegro o la protección mucho más mucho más estable para las personas que tienen de alguna forma una vulnerabilidad en su salud. Entonces, busca como tal fortalecer la igualdad dentro del ámbito laboral. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando una persona que presenta algún tipo de enfermedad, de discapacidad, ha sido despedida principalmente en el sector público. Esta persona puede ser reintegrada o no puede ser despedida, tiene una protección especial debido a que se trata de vincular mucho más el tema de la estabilidad laboral. Entonces, uno de los pilares, como les decía, del Código del Trabajo es el reconocimiento del principio de la estabilidad laboral, que busca pues proteger al trabajador frente a cualquier tipo de estas formas. Y con esto, este principio se complementa con disposiciones sobre indemnizaciones como tal, y el código nos ayuda a determinar la consagración, diría yo, del principio de primacía de la realidad.
¿Y qué es esto? Principalmente cuando se establece que en caso de discrepancia entre lo que dice un contrato y entre lo que ocurre en la práctica, prevalece la situación real del trabajador, ¿ya? Y con esto, algo interesante también es que el código define las obligaciones principales del empleador, como por ejemplo, registrar los contratos, pagar puntualmente las remuneraciones, afiliar a los trabajadores al IES, y también respetar los descansos y feriados. Entonces, de esta forma nosotros vamos garantizando condiciones mucho más seguras del trabajo. Y del mismo modo, se establece obligaciones del trabajador y entre ellas pues son cumplir las labores pactadas, acatar las órdenes legítimas, el poder cuidar de los bienes de la empresa, mantener la confidencialidad, que era lo que les decía anteriormente. Entonces, con esto también algo interesante es que en materia, por ejemplo, de remuneraciones, el código regula el salario básico unificado como la base universal o la base general dentro de cada país. En este caso vamos a hablar del Ecuador. Hablamos, por ejemplo, de horas extras, cuando se sobrepasa la jornada básica laboral, de comisiones, del 13º, del 14º sueldo, y también la participación en utilidades y los demás beneficios que vayan constituyendo los derechos irrenunciables del trabajador. Pregunta, Y esto va Doc. del, dígame, Doc. Disculpe que le interrumpa. Espera, cuando el trabajador tiene que salir a cierta hora, se le dice su horario de trabajo es, digamos, 5 o 6 de la tarde, y él por su cuenta se queda y empieza a picar más tarde, ¿esa es responsabilidad del trabajador o ya lo afecta directamente al empleador y se le empieza a ir de las manos ese tipo de actitudes del trabajador? Bueno, sabe que eso pasa muchísimo, incluso nosotros lo hemos tratado dentro de la asamblea, porque claro, nosotros, por ejemplo, incluso como trabajadores, ¿qué pasa? Y yo les comento un caso pues de la realidad. Nosotros como funcionarios legislativos, evidentemente no nos debemos a un asambleísta y nosotros, yo diría que es el trabajo que menos estabilidad dentro del horario tiene. Hay días, por ejemplo, que nos quedamos hasta las 11 de la noche, días que trabajamos hasta las 12 del día, días que trabajamos hasta las 3 de la tarde, pero nosotros, de alguna forma, si decide quedarse, que es algo que nosotros incluso lo conversamos dentro de talento humano, si nosotros decidíamos quedarnos voluntariamente en el lugar de trabajo, realizando tareas personales o incluso continuando con las labores sin autorización o sin obligación del empleador, y posteriormente ocurre cualquier tipo de inconveniente normativo, ¿qué pasaría? Siempre nosotros nos vinculamos al artículo 47 del Código del Trabajo. Entonces, evidentemente se establece la jornada laboral ordinaria del trabajo y determina que cualquier labor fuera de ese horario debe ser autorizada por el empleador y remunerada como hora suplementaria o extraordinaria. Entonces, si el trabajador permanece en el sitio sin autorización o sin que el empleador haya pedido fuera de esa jornada, no se considera pues que deba pagarse o remunerarse horas extras. ¿Por qué? Porque está haciendo por voluntad del trabajador, más no por pedido del empleador. Entonces, no hay una obligación de cumplimiento, más bien es algo netamente voluntario. Ahora, ¿qué pasa si existe algo que nosotros íbamos analizando también? La permanencia voluntaria sin orden. ¿Qué significa esto? Si el trabajador permanece por decisión propia, sin una orden, sin una autorización, o no se configura una organización dentro del trabajo, no hay ninguna responsabilidad que recaiga sobre el empleador. Entonces, siempre y cuando exista pues este conocimiento de que es algo netamente voluntario y no hay ningún tipo de obligación de pagas extras o adicional a su jornada laboral. Alguien estaba alzando la mano, me parece que era María Paula. Sí, doctora, buenas noches. Tenía una consulta con lo que nos habló sobre el reintegro estable de las personas con discapacidad. ¿Hay algo parecido a este reintegro con las personas que tienen enfermedades catastróficas o se trata igual que una persona con discapacidad o cómo es este tipo de reintegro? Sí, exactamente. Esta ley de integridad pública también dentro de sus apartados establece que no solamente son las personas con discapacidad, son personas con discapacidad, con enfermedades catastróficas, con enfermedades huérfanas y raras, y aquellas que de alguna forma incluso a las personas que cuidan de estas personas para poder establecer el aseguramiento de la calidad de vida. Entonces, es para todas estas personas que tienen de alguna forma un impedimento en el desarrollo de sus actividades diarias. Entonces, sí,
enfermedades huérfanas y raras, catastróficas, personas con discapacidad y también personas con enfermedades terminales. Entonces, es todo este grupo que abarca. Quizás alguna pregunta adicional. Bien, Perdón, yo sí, justo quería alzar la mano, no salió dígame, porque Rafael. salió aplausos. Pero tengo una duda, porque la de integridad pública ya fue declarada inconstitucional. Entonces, si bien igual el principio de estabilidad para los discapacitados, enfermedades catastróficas y sustitutos, es una estabilidad que ya estaba antes de la de integridad pública. Entonces, no sé si más bien en el código nuevo de discapacidad que se reformó es que están estas nuevas como estabilidades que nos estaba señalando, porque más que nada por lo que la de integridad ya fue declarada inconstitucional. Un poco mi duda. Exactamente, y justamente, bien, muchas gracias Rafaela por su pregunta. Y aquí nace este debate. Entonces, ¿qué pasa con el efecto de la ley retroactiva? Siempre tomemos en cuenta, yo estaba leyendo un comunicado pues, que emitió la Corte Constitucional en donde efectivamente se la declara, por así decirla, inválida. Entonces, sin embargo, aquellas personas que fueron de alguna forma despedidas durante el plazo que estuvo vigente, no tiene, no van a ser reintegradas como tal, sino que la norma sigue en ese tiempo igual. Pero en este caso, recordemos que, por ejemplo, al menos dentro de la Asamblea, yo les voy a, todos los ejemplos de casos públicos que yo les dé es netamente de la Asamblea y del Ministerio de Educación, que son las dos instituciones que actualmente estoy colaborando. Hablando puntualmente de la Asamblea, claro, hay personas, incluso yo les comento un caso de uno de mis compañeros de la banca del despacho. Esta persona presenta un cuadro de discapacidad física. Entonces, mi jefe le despide. Le despide porque a la final pues son cuotas políticas. Entonces, le despide y él de una forma muy, y esto es algo muy, muy interesante que yo le vi, de una forma muy pacífica, de una forma en donde se pudo conversar, se pudo mantener una comunicación. Él le comenta a mi jefe, le dice, pero recuerda que dentro de la asamblea nosotros tenemos la aplicación de esta norma. Entonces, aquí más depende, por ejemplo, del tipo de diálogo y efectivamente dentro de la Asamblea, a pesar de que fue declarado inconstitucional, se sigue manteniendo el tema de la estabilidad para personas que tienen este cuadro de discapacidad, enfermedades raras, catastróficas, huérfanas y terminales. Entonces, depende en este y en el Ministerio de Educación igual. Creería que esto va a seguir ocurriendo para las instituciones públicas. Sin embargo, pues, por ejemplo, nosotros evidentemente lo consultamos con el coordinador de talento humano y él decía que depende mucho del asambleísta en este caso. Entonces, a la final, pues mi compañero no fue despedido y sigue manteniendo su puesto. Entonces, netamente es eso. Ahora bien, bueno, si nosotros ya continuamos con el tema de vigencia y actualización como tal, como yo les había mencionado, el Código del Trabajo en Ecuador entra en vigor el 5 de agosto de 1938 y se constituye desde entonces ya en la norma fundamental que regula las relaciones laborales del país. Y su promulgación respondió principalmente a las demandas sociales y económicas de esa época. Entonces, recordemos que esto fue marcado por las necesidades de reconocer los derechos a los trabajadores, de poder regular las condiciones del empleo, el poder establecer los mecanismos de protección frente a los abusos del poder patronal de ese entonces. Y con el tiempo, pues este código se ha mantenido como el pilar del derecho laboral ecuatoriano, adaptándose progresivamente a las transformaciones del mundo del trabajo. Y a lo largo de sus más de 8 décadas de existencia, el código ha experimentado un montón de reformas, de cambios que han sido orientados a modernizar sus disposiciones y adecuarlas a los cambios constitucionales y poder armonizarlas con los compromisos internacionales asumidos evidentemente por el Estado ecuatoriano. Como yo les decía al inicio, toda norma tiene pues lo que todos los abogados conocemos, la pirámide de Kelsen. Si bien el Código del Trabajo es la base fundamental de las normas laborales, siempre va a ir de la mano de la Constitución. Entonces, las reformas como tal han ido abordando temas como, por ejemplo, la estabilidad laboral, las modalidades de contratación, la protección de los grupos prioritarios, la seguridad y salud en el trabajo y algo muy importante, el fortalecimiento de los derechos colectivos. Ya no solamente ver al trabajo como individuo, sino también verlo ya desde la colectividad.
Entonces, uno de los momentos más importantes en su evolución se dio a partir de la Constitución del 2008, que es una constitución que ha sido muy debatida, unas personas a favor, otras personas en contra, constitución que se le reconoce como hiperpresidencialista, otras personas que reconocen que es una norma garantista de derechos individuales, colectivos. Sin embargo, se establece un cambio fundamental a partir de la Constitución del 2008. Entonces, se redefine el trabajo ya como un derecho y un deber social, y el ser humano como el centro del sistema económico, tanto público como privado. Entonces, a partir de este nuevo marco constitucional se impulsaron ajustes normativos que ya permitían garantizar los principios como la igualdad, la no discriminación, la remuneración justa, la corresponsabilidad, pero también la importancia de establecer el trabajo digno. Y en consecuencia, el Código del Trabajo ha debido interpretarse y aplicarse de manera coherente con estos postulados constitucionales. Nosotros en el desarrollo del módulo vamos a ir analizando algunas sentencias para ver cuál es la importancia, por ejemplo, de un análisis jurisprudencial, qué nos dice la Corte, qué nos dice también las diferentes instancias que puede aplicarse un caso. Y bueno, entre las normas, o perdón, entre las reformas más recientes, destaca, por ejemplo, las relaciones con la incorporación de las nuevas modalidades de trabajo. Yo recuerdo que esto fue un dolor de cabeza principalmente para las empresas, para los empleadores, porque a partir de pandemia se fue, yo diría, adaptando el mundo a una nueva modalidad de trabajo. Aquellas que principalmente se fueron vinculando a los sistemas de digitalización, de lo que conocemos como el teletrabajo, los contratos eventuales, incluso hoy en día está muy en boga el tema de la facturación, el tema laboral. Entonces yo aquí les consulto cómo fue para ustedes el tema del teletrabajo, cómo lo adaptaron, cómo lo tomaron, cómo se fueron adaptando, si siguen manteniendo el teletrabajo o se eliminó totalmente a partir de que se eliminó el tema de pandemia, del peligro del COVID y todo lo demás. Rafaela, usted cuénteme un poco cómo ha tomado, si ha trabajado alguna vez en teletrabajo o no. Bueno, claro, y creo que en el privado incluso se aplicaba más. Yo justo trabajé en pandemia, entonces sí aplicaba el teletrabajo. En la anterior empresa donde yo trabajaba siguen aplicando el teletrabajo, porque más bien sí fue una empresa que se actualizó al respecto y tienen una modalidad de que no van la semana completa. Pero en el público es un poco más limitado porque obviamente el Ministerio de Trabajo regula la forma de cuáles son las causales para teletrabajo, como personas justamente con enfermedades catastróficas, un tema de enfermedad y etcétera. Entonces, actualmente en el público ya no, pero sí se mantiene, en especial en el privado. De lo que conozco, hay varias empresas que sí aplican el teletrabajo. Desde pandemia ya ha sido una modalidad un poco más incluso aceptada, porque antes como que no era bien visto esto y ahora ya se ha aplicado en algunas empresas. Hay otras que no, que en cambio se cambió, acabó la pandemia y ya no volvieron a aplicar teletrabajo. Exactamente. Y vamos a analizar por qué unos países lo mantienen y otros no. Leslie, ¿qué me puede comentar usted? Los que están con... ¿Cómo está? Buenas noches. Sí, como mencionaba mi compañera, efectivamente las empresas privadas son las que más han manejado esta modalidad del teletrabajo. La verdad me parece una herramienta bastante útil el teletrabajo porque esto nos permitió, al menos en pandemia, continuar con nuestras labores y evitó también que existan muchos despidos, aunque lamentablemente en pandemia eso sucedió, pero el teletrabajo ayudó a las empresas a tratar de continuar o de seguir con las labores a través de estas herramientas telemáticas. Son muy importantes también aprender actualizarnos, las empresas tuvieron que actualizarnos, nosotros tuvimos que actualizarnos y actualizarnos al contexto en el que estábamos viviendo en ese entonces, que es que era la pandemia, y bueno, eso nos a lo largo del tiempo hemos mantenido el teletrabajo, las herramientas tecnológicas que actualmente se siguen usando y posiblemente sigan usándose en varias empresas y no solo en empresas, también en instituciones educativas. Como nosotros podrán ver, nosotros recibimos clases a través de estas plataformas que han sido muy útiles. Perfecto. Dígame, María Paula, por favor.
Sí, igual yo tuve la experiencia de trabajar en la parte de teletrabajo, entonces solo eran unas semanas de ir físicamente a la oficina. Si bien es cierto como que la pandemia nos ayudó o nos enseñó, por así decirlo, a trabajar con la tecnología y la computadora y todo eso, pero yo siento que si no existe una cultura laboral como firme dentro de una empresa, es súper complicado mantener el teletrabajo, porque si bien es cierto, te da la comunidad de poder estar en la casa y se supone que podrías trabajar un poco más o podrías rendir de una mejor forma. Pero la parte de controlar cómo se está trabajando o si se está cumpliendo con el horario debido es bastante complicado. Entonces, siento que por eso muchas empresas no lo han logrado implementar a la totalidad, porque el poder que el empleador esté pendiente a cada rato de que el trabajador esté haciendo lo que tiene que hacer o esté cumpliendo con sus funciones es totalmente complicado. Exacto, María Paula, excelente. Bueno, en realidad yo comparto totalmente esto. Yo creo que para nosotros poder tener como este sentido mixto, ya sea de oficina o de teletrabajo, es muy importante el tema de responsabilidad laboral y de compromiso y poder nosotros de alguna forma educar a nuestro carácter, a nuestras responsabilidades principalmente, de cumplir con todas las obligaciones que nosotros tenemos en el trabajo. ¿Por qué? Yo les comento, yo trabajaba en una empresa privada y aquí nosotros teníamos una modalidad mixta, es decir, de los 5 días laborables, 4 días íbamos presencial y un día no, que hacíamos teletrabajo. Habíamos personas que cumplíamos 100% con las actividades y de alguna forma el tema de automatización de procesos hacía mucho más fácil el trabajo, pero había otras personas que en realidad no, entonces empezaron a haber estos conflictos. Por ejemplo, llegaba mi jefa el otro día que la vio a Marianita haciéndose el cabello en la peluquería, en horas laborales. Entonces, es como que en realidad esto no funciona si en sí no hay esta responsabilidad. Bueno, entonces con esto, estas modificaciones buscan de alguna forma responder a las dinámicas del mercado laboral contemporáneo. Entonces, evidentemente, sin desproteger al trabajador ni vulnerar los derechos adquiridos. Y asimismo, se han fortalecido los mecanismos de inspección laboral. Hablamos, por ejemplo, de las sanciones por incumplimiento de la normativa en materia de seguridad y salud ocupacional. Y también es importante señalar que aunque el Código del Trabajo sigue siendo la base normativa, en la actualidad conviene también vincular con otras complementarias, con otras leyes complementarias. Hablamos, por ejemplo, de la Ley Orgánica del Servicio Público, que es la LOSEP, de la Ley de Seguridad Social, de la Ley de Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo del Hogar, entre otras que son complementarias. Entonces, estas normas amplían y actualizan aspectos específicos que el código no desarrolla con suficiente detalle, por ejemplo, especialmente en relación del empleo público, de los derechos de las mujeres y trabajadores autónomos, o quizás qué pasa. Este es un tema bastante interesante para mí. ¿Qué pasa con los trabajadores informales o qué pasa con el trabajo infantil? ¿Qué hablaríamos, por ejemplo, del trabajo informal? Vamos con Jorge. ¿Cuál será uno de los problemas del trabajo informal? Buenas noches. Yo creo que uno de los problemas, bueno, el problema principal del trabajo informal, como dice su nombre, es el acceso o la privación de mayoría de beneficios, pues, laborales. Y creo que el más importante, por decirlo un poco crudo, es el tema también de, el acceso a la seguridad social. Creo que es lo que más afecta porque a la final, al momento que uno tiene un trabajo fijo, ¿no? Y tiene afiliación, vamos a decirlo un poco más, siendo un poquito más populares, por así decirlo, el hecho de que tener, por si acaso nosotros caigamos enfermos, tener donde caer enfermos, ¿no? No tener tener que padecer o en tal caso no tener un acceso digno a la salud y eso nos pone prácticamente en la vida. Entonces, eso creo que es el mayor problema del trabajo informal. Y del infantil, pues obviamente que el niño trabaje, que detrás de aquello hay una situación muy complicada como es una cultura de explotación infantil y demás, aparte de la precariedad social y económica del país. Excelente. Entonces, a pesar de que evidentemente, pese a las reformas que se han ido introduciendo con el tiempo,
Yo sí diría que el debate sobre la necesidad de una nueva codificación laboral sigue vigente. ¿En qué sentido? Principalmente, yo estaba leyendo a Ramiro Ávila Santamaría y Agustín Grijalva. Justamente ellos establecían de que, y bueno, coincidían, porque hubo, bueno, acá en Quito hubo un seminario en la Universidad Andina que establecían algo súper interesante. Principalmente, ambos coincidían que el actual código requiere una actualización integral que responda ya a los desafíos del siglo XXI. Hablamos, por ejemplo, en temas de automatización, de precarización del trabajo, justamente el tema del trabajo informal y cuáles deberían ser las nuevas reformas del empleo digital. Entonces, la modernización del trabajo laboral debe mantener el espíritu de alguna forma protector del derecho del trabajo, pero adaptándolo a las realidades productivas y tecnológicas del país. Entonces, en este sentido, yo diría ya que como tal, el Código del Trabajo continúa siendo una herramienta fundamental para la regularización de las relaciones laborales. Entonces, a pesar de que su eficacia depende de su capacidad de actualizarse constantemente frente a los cambios sociales, a los cambios económicos y a los cambios tecnológicos, su vigencia no se limita únicamente al tiempo transcurrido desde su promulgación, sino que se establece una relación con la pertinencia de poder garantizar la justicia laboral en el presente y en el futuro, diría yo, también del país. Cuando hablamos de la regulación integral, ¿qué pasará cuando hablamos ya netamente de los derechos y deberes, tanto de los empleadores como de los trabajadores, cuando garantizamos ya el equilibrio en las relaciones laborales? En este sentido, nosotros vamos a tomar en cuenta algo súper interesante que se lo ha estudiado mucho en la norma, principalmente que cuando hacemos referencia a la regulación integral del trabajo, principalmente en el Ecuador, se estructura ya sobre un conjunto coherente de normas, entonces de normas, de principios, de políticas públicas que están destinadas a poder garantizar el respeto de los derechos laborales, también de la equidad en las relaciones del trabajo, pero también en la protección social de los trabajadores. Y esta regulación no se limita únicamente al Código del Trabajo, sino que ya comprende una red normativa más amplia que articula el marco constitucional, legal y reglamentario, pero en un ámbito nacional vinculado con el ámbito internacional. Entonces, en este sentido, en primer lugar, por ejemplo, la Constitución de la República establece en su artículo 33 que el trabajo es un derecho y un deber social. Entonces, que el ser humano debe ser reconocido como el fin supremo del sistema económico y que desde ahí se desprenden ya los principios fundamentales. Fundamentales como por ejemplo la dignidad, la igualdad, la estabilidad laboral, la remuneración justa. Entonces, a partir de eso ya la Constitución además ordena que toda política laboral debe orientarse a garantizar estos derechos, prohibiendo la precarización y cualquier forma de discriminación. Si hablamos ya en el campo o en el ámbito legal, el Código del Trabajo constituye un eje central de la regulación laboral para el sector privado, mientras que la LOCEP regula las relaciones laborales del sector público. Y algo aquí que es ya un poco complementario, junto a ellas radica la Ley Orgánica de Integridad Pública, que justamente es la que hemos conversado, que a pesar de que se introdujo algunas reformas sustantivas, principalmente que incidían directamente con la gestión de talento humano y también en la estabilidad de los servidores públicos, de alguna forma condicionaba la permanencia del cargo al cumplimiento de las evaluaciones periódicas del desempeño. Entonces, con esto yo quisiera conversar, ¿qué es lo que ustedes piensan, qué saben o cómo han percibido el tema de la ley de integridad pública? Por ejemplo, ¿qué pasa o qué impacto genera económicamente el despido masivo de los funcionarios públicos? ¿Estará correcto? ¿Estará incorrecto? ¿Cómo nosotros podemos medir este impacto dentro del campo o del ámbito nacional? Roberto. Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos. Ya. Buenas noches. Lo que puedo comentar es que el impacto que se ha dado en las instituciones públicas es bastante fuerte y lo digo porque tengo conocidos que han sido despedidos del sector público. Entonces, básicamente están siendo, de lo que me han contado, satanizadas algunas actividades. Están básicamente centrándose en denuncias muchas veces anónimas, en las cuales por
cualquier tipo de falla que hayan tenido, despedir a los servidores públicos. Ahora, con la derogatoria de la ley, toca ver qué acciones pueden plantear los que fueron servidores que fueron despedidos, algunos injustamente. ¿Ya? Bueno, con esto recordemos que se hizo un tipo de prueba, diría yo, una prueba laboral para ver si cumplían con los estándares mínimos dentro del cumplimiento de sus funciones. Sin embargo, claro, yo también he leído un montón que se está realizando este tipo de análisis jurídico para ver qué acciones se van a implementar. Sin embargo, recordemos que constitucionalmente la Corte nos menciona de que mientras estuvo en vigencia es totalmente legal. Entonces, surge como esta dicotomía de la norma. Y esto yo diría que demuestra ya que el marco regulatorio laboral está en constante transformación y que evidentemente requiere una interpretación mucho más armónica entre las diferentes normas. Por otro lado, algo a tomar en cuenta es que la regulación integral también incluye disposiciones en materia de seguridad social, regidas por la Ley de Seguridad Social y de administración del IES, que aquí esto asegura prestaciones, por ejemplo, por enfermedad, por maternidad, riesgos del trabajo, por vejez, que sería ya la jubilación, por invalidez o por muerte. Entonces, asimismo, el Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y mejoramiento del medio ambiente en el trabajo va desarrollando las obligaciones del empleador en materia preventiva. Entonces, establece ya la responsabilidad directa de la empresa sobre las condiciones seguras y saludables del entorno laboral. Y bueno, en síntesis, yo ya tomando en cuenta estos tres factores, diría que la regulación laboral ecuatoriana es integral. ¿En qué sentido? Porque va articulando en conjunto, por ejemplo, normas, instituciones, principios que interactúan para poder equilibrar la relación entre el capital y entre el trabajo. En un sistema que de alguna forma busca proteger al trabajador sin desatender la sostenibilidad de la empresa bajo el principio de justicia social y de corresponsabilidad. Entonces, no obstante, aquí su eficacia depende de la adecuación, de la aplicación y de la fiscalización de las normas frente a las responsabilidades y a las realidades laborales. Entonces, era, por ejemplo, lo que nosotros conversábamos, cómo una empresa va a actuar frente a la aplicación del teletrabajo, o justamente lo que nos decía el doctor Vinicio, cómo el empleador va a actuar frente a una voluntad de cumplimiento de más horas de un trabajador, cómo nosotros vamos a incorporar la norma en la digitalización o quizás cuando hablamos de la economía de plataformas. Y bueno, hay un montón de nuevas actualizaciones que de alguna forma están siendo olvidadas dentro del Código Laboral. Evidentemente es algo que se está analizando dentro del legislativo, pero que tomará su tiempo hasta ir incorporando la realidad nacional pues, que vive nuestro país. Doctora, tal vez pueda hacer una pregunta ahora que dice que es que está olvidando algunas normativas del Código Laboral. ¿Cuál es su opinión referente al adelanto del pago del 13º sueldo de los funcionarios públicos? Y últimamente vi que también se va a dar el adelanto del pago a los jubilados. Ya, bueno, esto sinceramente pienso que es algo netamente político. Bueno, yo justamente como les comentaba por mi trabajo, no puedo opinar netamente desde un ámbito político. Sin embargo, considero que esto de alguna forma, yo les digo de manera personal, el adelanto del 10º para mí está perfecto. Personalmente, cada realidad de los trabajadores es diferente, es distinta. Hay personas, por ejemplo, que dentro de la asamblea están muy a favor por el tema de familia, por el tema de gastos, y otras que están muy en contra por el tema de que en diciembre, evidentemente, es el gasto más fuerte por su naturaleza en sí, por su naturaleza per se. Sin embargo, de manera personal, para mí no hay ningún inconveniente, pero como les digo, cada realidad es distinta. En mi caso, por ejemplo, yo no tengo cargas laborales, no tengo responsabilidades económicas más allá de las individuales, pero siento y de manera muy resumida que es una decisión netamente política y esto es pues evidente. Ajá. Doctora, solamente una consulta adicional. ¿No podría aplicarse aquí el indubio pro operario? Tal vez estoy siendo demasiado extensivo. ¿Por qué? Porque el cálculo del 13º se da desde el 1 de diciembre hasta el 30 de noviembre. En este caso se está adelantando el pago. Entonces, ¿te podría aplicar este principio?
Yo consideraría que sí, porque en Ecuador sí se aplica el principio indubio pro operario dentro del derecho laboral. Y esto, para las personas que quizás no han oído de este principio como tal, esto significa que en caso de duda sobre la interpretación o aplicación de una norma laboral debe adaptarse aquella interpretación más favorable al trabajador. Entonces, este principio de alguna forma protege al trabajador frente a una posible desigualdad estructural que existe en la relación laboral, en donde el empleador tiene mayor poder económico y mayor decisión, evidentemente. Entonces, si nosotros hablamos ya desde una base legal, yo o cómo yo lo plantearía. El Código del Trabajo, si mal no recuerdo, en el artículo 8 dispone que en caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia de trabajo, se aplica la más favorable al trabajador. Y además, este principio se encuentra respaldado por la Constitución en su artículo 326, que establece que en caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, se aplicará la interpretación más favorable a las personas trabajadoras. Entonces, si nosotros hablamos, por ejemplo, de una aplicación práctica, yo diría aquí o lo dividiría en tres puntos. La primera, la interpretación de la norma. Si hay ambigüedad en la ley laboral o en un contrato, se elige la interpretación que beneficia al trabajador. Por otro lado, los conflictos de prueba. Si hay dudas sobre un hecho no probado claramente, por ejemplo, las horas extras o en este caso el adelanto del pago del décimo, se puede valorar la prueba a favor del trabajador. Sin embargo, aquí tomemos en cuenta algo muy importante que no es un caso individual, sino es una decisión colectiva. Entonces, eh, ¿qué pasaría en este caso cuando ya es un conflicto de alguna forma? Porque yo creería que esto es algo que nunca ha pasado antes, un conflicto colectivo. Entonces, en este caso, cuando ya tenemos, por ejemplo, un decreto presidencial o una decisión tomada por el Ejecutivo, y tomando en cuenta también el tiempo, que ya prácticamente es para el siguiente mes, no hay mayor desenlace de conflicto o de, ¿cómo diría yo?, de litigio dentro del caso que estamos hablando. Y es un tema bastante interesante y justamente yo, a lo que regresemos del receso, porque estamos pasados del tiempo, a lo que regresemos del receso, yo les voy a compartir justamente el análisis del adelanto del décimo. Entonces, aquí justamente, Roberto, vamos a analizar más a fondo, vamos a conversar un poco si tiene un impacto normativo o un beneficio al trabajador. Entonces, esto lo vamos a dejar ya para después del receso. Entonces, bueno, nos vamos a tomar 10 minutos, regresamos a las 10:40, perdón, a las 7:44, ¿ya? Y continuamos con este caso.
Bien, entonces, bueno, vamos a continuar. En este caso, tomando en cuenta lo que se mencionaba por parte de Roberto, me parece, de esta pregunta, si el 13º sueldo es legalmente aplicable que se adelante o no. Entonces, bueno, el 13º sueldo también es conocido como lo que conocemos, valga la redundancia, como el bono navideño. Entonces, está regulado por el Código del Trabajo y la Ley Orgánica del Servicio Público, que es la LOSEP. Entonces, si nosotros aquí hablamos normativamente, me parece que el artículo 111 del Código del Trabajo establece que este beneficio debe pagarse hasta el 24 de diciembre de cada año. Pues, sin embargo, el presidente Noboa ha dispuesto su pago anticipado para el 14, si no estoy mal, de noviembre del 2025. Y esto con el objetivo de dinamizar, pues, supuestamente la economía local durante el Black Friday y el Cyber Monday y todo lo demás. Entonces, esta medida se enmarca dentro de las atribuciones, evidentemente, que tiene el Ejecutivo para poder implementar políticas económicas que busquen reactivar el consumo interno y poder aliviar la carga financiera de las familias ecuatorianas, pues en víspera de festividades. Y aquí es importante destacar que aunque el adelanto no está expresamente contemplado en la ley, tampoco existe una prohibición legal como tal. Entonces, siempre y cuando se respete el monto total del beneficio y se garantice el pago íntegro de los trabajadores. Entonces, si hablamos puntualmente de que el adelanto del 13º del sueldo como tal, anunciado pues por el presidente, aplica exclusivamente para los servidores públicos, el Ministerio de Trabajo ha confirmado que los jubilados, por ejemplo, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, también recibirán este pago, que va a ser anticipado. Y por otro lado, ¿qué pasa con el sector privado? El sector privado pues no está obligado a adelantar este beneficio. Sin embargo, puede optar por hacerlo de manera voluntaria, pero no está obligado. Y es relevante aquí señalar que en el caso del sector público, el monto del 13º sueldo ya está contemplado en la planificación presupuestaria anual del Estado. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, el adelanto no implica un gasto adicional, sino que es una reprogramación del pago previsto. Entonces, aquí yo diría que aunque el adelanto al 13º sueldo no modifica su naturaleza ni su monto, sí es esencial que se realice un acuerdo con las disposiciones legales vigentes. Y esto incluye aquí el cálculo correcto del beneficio, el respeto a los derechos de los trabajadores, la transparencia en su ejecución y además es fundamental que las instituciones públicas puedan informar oportunamente a sus empleados sobre el adelanto y la proporción de los detalles necesarios para evitar cualquier tipo de confusión o malentendido. Doctora, Entonces, dígame, disculpe que Roberto. interrumpa. Solamente una cosa. No estoy seguro si estará todavía vigente el instructivo para el pago y el registro de la 13ª y 14ª remuneración. Entonces, si es que todavía sigue vigente, esto tendría que reformarse el artículo 5, que habla sobre periodos de cálculo. Y referente a la 13ª remuneración, dice desde el 1 de diciembre hasta el 30 de noviembre del año siguiente. Debería incluirse un artículo en este instructivo o en su defecto aclararlo. No sé. Bueno, y Exactamente, el curso estará vigente todavía. Me parece que sí, porque lo acabo de consultar, pero debería totalmente, referirse a esta norma secundaria. exactamente. Está vigente, totalmente está vigente. Justo nosotros, como les comentaba, el viernes estuvimos. Y aquí yo les digo que está muy fresquito en mi cabeza porque no, ni fue el día viernes, fue el día de ayer. El día de ayer tuvimos una reunión con el viceministro de Educación y con el coordinador jurídico nacional, en donde efectivamente se analizó el instructivo para el pago y registro de 13ª y 14ª remuneración, que efectivamente está vigente. Y se llegó a la misma conclusión, que se necesita una aclaratoria. Entonces, en Ecuador se encuentra vigente y es aplicable para el presente año y este instructivo pues fue emitido por el Ministerio de Trabajo mediante el Acuerdo Ministerial 2019-99, si no estoy mal, 199, que fue publicado evidentemente en el registro oficial con el suplemento 11 y establece las directrices para el cumplimiento de los artículos como tal, que regula el pago de los decimotercero y decimocuarto sueldo. Entonces, efectivamente, nosotros también decíamos esto hay que aclararlo, pero se tomaba en cuenta el tema del tiempo. Tenemos prácticamente 20 días y eso pues no va a ser tan rápido y tan fácil como tal,
¿Por qué? Porque digamos, aquí nosotros también para la aplicación de la aclaratoria dentro de las normas, ya sea incluso de manera interna dentro de las instituciones públicas, ¿qué pasa? Primero, se emite una necesidad del área requiriente, en este caso el área jurídica. Esto pasa, no siempre el ministro, pasa, bueno, voy a hablarles como les decía yo, qué pasa para los empleados del Ministerio de Educación. Pasa al viceministro o en su defecto a un delegado. En caso de que esto proceda, pues se lo firma y debe pasar ya al trámite de ejecución. Entonces, aquí yo también les menciono algo interesante. ¿Cuáles son los aspectos clave dentro del instructivo que está vigente? Tenemos, por ejemplo, 4 puntos que nosotros analizamos. El primero, ¿cuál es la modalidad de pago? Los empleadores deben pagar mensualmente o acumulado el 13º y 14º pago de remuneración, excepto cuando el trabajador haya mencionado como tal por escrito que sea acumulado, y esta solicitud debe presentarse durante los primeros 15 días del mes de enero de cada año, ¿ya? Por otro lado, el punto 2 que nosotros habíamos visto era el registro ante el Ministerio del Trabajo. ¿Por qué? Porque es obligatorio registrar el pago de estos beneficios en el sistema de salarios en línea que se conoce. Evidentemente, esto es mediante la plataforma del Ministerio del Trabajo y el proceso incluye la activación de la región, del periodo y del formulario correspondiente. Entonces, esto se lo hace, por ejemplo, mediante la carga de un archivo, mediante un formato con los datos de los trabajadores, mediante la impresión del formulario que debe ser firmado por el empleador y por los trabajadores. Generalmente esto yo he visto que se lo he ido adaptando al formato de cada institución y bueno, esto para las instituciones privadas, cada formato de cada institución y para las públicas que es el mismo del Ministerio del Trabajo. Por otro lado, nosotros habíamos analizado la obligatoriedad para todos los empleados. Hablábamos de que el instructivo aplica para todos los trabajadores, sean personas naturales como tal y obligadas o no a llevar contabilidad. Entonces, incluyendo, por ejemplo, sociedades de hecho, sucesiones y, ¿cómo es estos? Sucesiones de indivisas, los patrimonios autónomos con personal bajo relación de dependencia. Y también el cuarto punto que nosotros analizábamos era sanciones por incumplimiento. Entonces, el incumplimiento, evidentemente, de estas disposiciones pueden resultar en sanciones por parte del Ministerio de Trabajo conforme a lo establecido en la legislación vigente. Entonces, efectivamente, aquí nosotros llegamos a esta conclusión que de alguna forma existe un vacío legal de procedimiento y de aplicación. Entonces, a la final, ustedes saben que el tema del litigio o de contencioso como tal administrativo eh, a las personas naturales generalmente no perjudica, no beneficia, perdón, porque claro, ponerse a litigar contra un ministerio, no sé, contra la asamblea, contra el propio Estado, de alguna forma genera pues el gasto innecesario de alguna forma de recursos, tanto de tiempo, de recursos económicos, entonces netamente sí hay como este requisito de complementariedad o de completar el- la normativa que sí está vigente como tal. ¿Tenemos tal vez alguna pregunta adicional referente a este tema? Bien. Bueno, entonces vamos a continuar con justamente la normativa vigente y actualizada. Ayúdeme con la lectura, Jorge. Normativa vigente y actualizada. El Código del Trabajo ecuatoriano representa el marco jurídico fundamental que rige todas las relaciones laborales en el país, garantizando protección y claridad tanto para empleadores como para trabajadores. Bien, entonces el Código del Trabajo sigue siendo pues la norma principal que regula, ya lo hemos conversado, las relaciones laborales en el sector privado. Eh, Sin embargo, ha sido objeto de reformas significativas en los últimos años. Por ejemplo, una de las reformas más destacadas fue la Ley Orgánica Reformatoria al Código del Trabajo para dignificar el trabajo del hogar. Esta ley de alguna forma reconoce y regula el trabajo remunerado del hogar, estableciendo derechos laborales específicos para las personas trabajadoras del hogar, como el derecho a la remuneración justa, a la jornada laboral, a la seguridad social y a la estabilidad laboral. Pero aquí también algo interesante es que existe una norma complementaria y reglamentos.
Hablamos, por ejemplo, de que además del Código del Trabajo, existen normas que complementan y detallan disposiciones laborales, dentro de las cuales tenemos, por ejemplo, el Acuerdo Ministerial 2025-06. Este establece las directrices para la implementación de políticas laborales inclusivas, que se va promoviendo, por ejemplo, la igualdad de género, la erradicación de la discriminación, la erradicación de la violencia en el ámbito laboral, y también el Acuerdo Ministerial 2025-102 que obliga a los empleadores a adaptar su normativa interna y establecer un protocolo interno de prevención y erradicación de discriminación, violencia y acoso en el lugar del trabajo. Y con esto yo les consulto, ¿cómo perciben esto de la erradicación, prevención y discriminación o acoso en el lugar del trabajo, María Paula? Ya, yo considero que esto es algo fundamental para las relaciones laborales, porque en este caso, digamos, en las empresas o en el sector público, no es que todas las personas tienen las mismas condiciones o las mismas oportunidades. Entonces, para que exista una buena relación laboral, es imprescindible que exista el respeto, que exista la consideración y que existan estos principios laborales fundamentales. Por ejemplo, en personas que tienen enfermedades catastróficas o tienen alguna discapacidad, obviamente deben contar con otro tipo de trato, otro tipo de consideración laboral. Perfecto. Y aquí también nosotros vamos a vincular con algunos principios constitucionales. Entonces, nuestra Constitución establece principios que guían a la normativa laboral, como por ejemplo la dignidad humana, que hace referencia que el trabajo debe garantizar la dignidad de la persona trabajadora, la no discriminación, que se prohíbe cualquier forma de discriminación en el ámbito laboral, estabilidad laboral, que reconoce el derecho a la estabilidad en el empleo. Evidentemente, esto pasa mucho más en las empresas privadas, diría yo, y una remuneración justa cuando se hace referencia a que todo trabajador tiene derecho a una remuneración que sea acorde al desempeño o a la carga laboral que está teniendo en su entorno. Entonces, netamente hablaríamos de eso. Y cuando hacemos un énfasis en los principios constitucionales que respaldan al trabajo, continuemos, por favor, Roberto. ¿Continuar Roberto, con la lectura? sí, por favor. Principios constitucionales respaldan el trabajo. Trabajo como derecho social. Artículo 33 de la Constitución. El trabajo es reconocido como un derecho fundamental y un deber social que debe ser garantizado por el Estado. Igualdad y no discriminación. Artículo 11 de la Constitución. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos en el ámbito laboral sin distinción alguna. Vida digna y condiciones justas. Artículo 66 de la Constitución. Derecho a una vida digna que garantice condiciones laborales justas, seguras y equitativas. Bien, entonces con esto, Rafaela, ¿cómo se identificaría o cómo percibe el trabajo como un derecho social? Bueno, creo que partimos desde que nació para la sociedad y para proteger la sociedad como tal el trabajo, porque evidentemente ya en la actualidad no se ve así, pero en su momento el derecho no era reconocido, justamente es para proteger, como hablábamos antes, del trabajo informal, de la falta de seguridad social y todo. Entonces, este reconocimiento como derecho social, como parte de la Constitución, es para el desarrollo de la sociedad, del ser humano como tal, y tenga esta protección constitucional de, bueno, aunque no lo hemos visto aquí justamente, pero es el tema de al igual trabajo, igual remuneración y que viene con el tema de condiciones laborales justas y la remuneración como tal. Entonces, toda esta protección es integral, como decía al inicio, que el derecho laboral es integral para llevar a un mejor estado, por decirlo así, y asegurar a las personas tener una seguridad, valga la redundancia, una seguridad tanto en el tema, hace rato, del acoso, el salario, las horas, entre otras cosas. Efectivamente, entonces aquí nosotros vamos a tomar en cuenta que también constituye un elemento central para el desarrollo personal, social y económico de las personas. Entonces, es un reconocimiento que implica que el Estado debe garantizar que todas las personas tengan acceso a un empleo digno con condiciones que aseguren su bienestar, su integridad y su participación en la vida económica del país. Ahora, ¿qué pasará con la igualdad y no discriminación, Juan Carlos? Juan Carlos se me ha ido. María Ángel.
Los que están con cámara Sí estaba aquí, apagada. perdón. Aquí A ver, estoy. perfecto. Es con respecto a la igualdad y no discriminación. Bueno, pues en todos los trabajos existen personas de diferentes estratos y no por eso tienen que ser denigradas. Si bien es cierto, a través de los tiempos se ha logrado que las sociedades vayan evolucionando en su pensamiento y en su actuar. Y lógicamente las leyes han permitido que esto se vaya materializando, que existe un respeto, que se no, sin importar el color de la piel, sin importar sus raíces, eh, les permiten a las personas que puedan ejercer este derecho al trabajo, existiendo lógicamente la igualdad y que no se presente esta discriminación. Exactamente, entonces aquí hacemos énfasis, como dice Juan Carlos, todas las personas tienen derecho a acceder a un empleo sin distinción de género, edad, de etnia, de condición social, de religión, y la normativa laboral ecuatoriana se complementa con convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo, que establece obligaciones claras para los empleadores y mecanismos de protección para poder evitar cualquier tipo de discriminación en el lugar del trabajo. Y finalmente tenemos el derecho al trabajo, que también está vinculado a la vida digna y a las condiciones justas y favorables de empleo. Entonces, esto significa que el salario, la jornada laboral, los descansos, la seguridad y la salud ocupacional, así como también los beneficios sociales, deben garantizar que la persona trabajadora y su familia puedan vivir con dignidad. Entonces, el Código del Trabajo y la Ley Orgánica de Integridad Pública, que evidentemente ya está declarada como constitucional, pero la podríamos complementar con la norma que regula las relaciones laborales de las entidades públicas, refuerzan que estas garantías, al regular las remuneraciones, las condiciones de seguridad y la estabilidad laboral, se convierten ya en beneficios sociales. Entonces, a partir de esto, el trabajo debe realizarse bajo condiciones seguras, saludables, equitativas, donde se respete la integridad física y la moral de las personas. Entonces, esto incluye el derecho a la protección frente a riesgos laborales, a la capacitación constante, a la igualdad de oportunidades para la promoción y desarrollo, y también a la participación de decisiones que afecten a la vida laboral. Y estos principios ya reflejan la concepción del trabajo como un derecho social protegido, no solo que tiene un valor económico, sino también un valor ético y social. Y finalmente, pues el trabajo aquí se convierte en un derecho social que implica que el Estado y los empleadores tienen una responsabilidad compartida para garantizar su cumplimiento. Entonces, el trabajador, por su parte, tiene deberes como cumplir, por ejemplo, con las obligaciones laborales y respetar la normativa interna de la empresa, pero también el trabajador, como ya lo habíamos mencionado, tiene a la vez, paralelamente, obligaciones de cumplimiento. Entonces, en torno a la función social que contribuye al bienestar general, a la equidad y cumplimiento de las asignaciones dadas. Bien. Ahora tenemos una institución reguladora que evidentemente es el Ministerio del Trabajo, que yo he oído mucho que se lo considera como el guardián de los derechos laborales. Sigamos con la lectura, por favor, María Paula. El Ministerio del Trabajo, guardián de los derechos laborales. Rectoría y supervisión. Garantiza el cumplimiento de la normativa laboral en todo el territorio nacional. Emisión de acuerdos. Dicta acuerdos ministeriales para regular aspectos prácticos de las relaciones laborales. Control y formalización. Ejemplo, Acuerdo MDT 2025-006 establece mecanismos de formalización y control efectivo. Perfecto. Verónica Vero Carballo, ¿qué nos puede comentar del Ministerio de Trabajo? Hola, muy buenas noches. Bueno, del Ministerio de Trabajo puedo decir que es una entidad rectora del área laboral, en donde pues emanan acuerdos ministeriales que tratan de regular y armonizar la vida laboral entre trabajadores y empleadores. Siempre trata de sacar o emitir acuerdos ministeriales, por ejemplo, los últimos, que es el número 93 y el 102, que lo acaba de
de nombrar, que es acerca de la discriminación y el acoso laboral, en el cual pues permite a las personas obtener un trabajo sin ser discriminados por su edad, por su género. Existen cosas que ya no se pueden pedir como empleadores a los trabajadores en una entrevista. Por ejemplo, no se puede pedirles cierta información, por ejemplo, si es que es mujeres, si es que están embarazadas, o sea, para que no exista este tipo de discriminación y sobre todo el apoyo al área trabajadora. Perfecto. Efectivamente, entonces nosotros aquí decimos ya que el Ministerio de Trabajo es la entidad rectora en materia laboral en Ecuador y es el encargado de garantizar el cumplimiento de los derechos y obligaciones tanto de empleadores como de trabajadores. Entonces, su rol se centra en la regulación, supervisión y en la promoción de condiciones de trabajo dignas, equitativas y seguras en consonancia principalmente con la Constitución y el Código del Trabajo. Entonces, aquí, por ejemplo, entre sus principales funciones se encuentra la formulación y ejecución de políticas laborales que puedan incluir la supervisión del cumplimiento de la jornada laboral, de salarios, de la seguridad social, del tipo de contrato, de la forma de contratación, cuáles son los beneficios sociales. Y además el ministerio actúa como un mediador en conflictos laborales, brindando de alguna forma mecanismos de conciliación y resolución administrativa antes que de alguna forma los casos lleguen a una vía judicial. Entonces, el Ministerio de Trabajo también administra sistemas de lo que conocemos como riesgo y control. Hablamos, por ejemplo, como el pago de 13º, 14º sueldo, mediante la plataforma que yo les comentaba que se utiliza salarios en línea, y así se va asegurando la transparencia y el cumplimiento de la normativa vigente. Y a su vez, el Ministerio también supervisa la seguridad y salud ocupacional mediante el cumplimiento de la normativa, por ejemplo, sobre igualdad, sobre la no discriminación y sobre la prevención del acoso laboral en empresas. Y bueno, finalmente otra función muy relevante es la promoción del empleo formal y de calidad. Hablamos, por ejemplo, de que apoya a programas de capacitación, de formación profesional, de políticas de inclusión laboral, especialmente en grupos vulnerables como mujeres, jóvenes, personas con discapacidad y trabajadoras del hogar. Entonces yo diría aquí que en síntesis ya el Ministerio de Trabajo cumple un papel clave como garante del derecho al trabajo, pero articulando normas y supervisando políticas públicas que busquen un equilibrio entre la protección del trabajador y entre el desarrollo de las empresas o de las instituciones, promoviendo pues de esta manera ya una justicia laboral, equidad y una seguridad en el empleo. Ahora bien, yo les he puesto aquí 3 puntos importantes. El primero, la rectoría y supervisión. El segundo, la emisión de acuerdos. Y el tercero, el control y formalización. Cuando nosotros hablamos de rectoría y supervisión del Ministerio del Trabajo, hace referencia a que cumple un rol de responsabilidad de dirigir, de coordinar y de normar las políticas laborales en todo el país. Entonces, esta función implica el poder establecer lineamientos y regulaciones para el sector laboral. Y así nosotros pues vamos asegurando que la legislación vigente se interprete y se aplique de manera uniforme. Cuando hacemos referencia a la rectoría, esto no solamente abarca la emisión de normas y regulaciones, sino que también establece la formulación de políticas de empleo, de seguridad social, de prevención de riesgos, del fomento digno del trabajo. Y esto va muy alineado a la Constitución, no solamente a los convenios internacionales, sino que siempre va vinculado a la Constitución. Y de manera paralela, el Ministerio ejerce la supervisión principalmente del cumplimiento de estas normas por parte de empleadores y trabajadores. Entonces, esto incluye inspecciones laborales, control de jornadas, control de salario, así como también la verificación del pago correcto de los beneficios sociales. Hablamos, por ejemplo, de que se incluye los décimos, los bonos generalmente es algo voluntario de las instituciones, pero también se involucra el ministerio en tema de bonos y la supervisión de alguna forma busca garantizar que los empleadores respeten los derechos de los trabajadores y que cumplan con las condiciones de trabajo como tal. Entonces, si nosotros unificamos la rectoría y supervisión, se extiende la prevención de los conflictos laborales netamente. El ministerio puede de alguna forma actuar como mediador en los procesos de conciliación, velando de esta manera por el equilibrio de los intereses como tal de las dos partes. Y además supervisa que se cumplan las políticas como tal que les acababa de mencionar. Y bueno, de alguna forma son complementarias tanto la rectoría como la supervisión porque permite al ministerio garantizar
la aplicación efectiva de las normas laborales, protegiendo los derechos de ambas partes como tal, y se convierte ya en la institución garante del cumplimiento de las normas laborales y de la justicia social dentro del trabajo. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de la emisión de acuerdos, ¿alguien ha oído o sabe que hace referencia a la emisión de acuerdos? Netamente los acuerdos ministeriales. Entonces, cuando hablamos de acuerdos ministeriales, son aquellos instrumentos administrativos con un valor normativo, que de alguna forma permiten implementar, aclarar, poder detallar la aplicación de la legislación laboral vigente. Entonces, estos acuerdos se complementan mediante leyes, reglamentos, disposiciones generales y son obligatorios tanto para los empleadores como para los trabajadores y también para las instituciones públicas bajo una jurisdicción del ministerio. Entonces, los acuerdos ministeriales per se son utilizados para regular los aspectos específicos de la gestión laboral, tales como, por ejemplo, el registro del pago de los décimos, la implementación de los protocolos de seguridad y salud ocupacional, la prevención de la discriminación y acoso laboral, la organización de inspecciones y procesos de conciliación. Y de esta manera los acuerdos funcionan como ya herramientas operativas para poder garantizar el cumplimiento efectivo de la norma laboral. Cuando se emite un acuerdo, sí, evidentemente se sigue un procedimiento formal. No sé si alguien sabe o ha escuchado cómo se emite, cuál es el procedimiento de la emisión de un acuerdo. No. Bueno, ¿cómo se emite un acuerdo ministerial? Sí, un procedimiento netamente formal. Incluye principalmente redacción, revisión legal y la publicación en la página oficial del ministerio. Evidentemente, esto pasa de manera principal por el análisis del departamento jurídico, sube al viceministro, una vez aprobado por el viceministro, sube a la ministra, que generalmente es quien firma el acuerdo, y si no, un delegado, que generalmente suele ser viceministro, o también los secretarios. Hablamos, por ejemplo, no todos los ministerios se estructuran de una misma manera. El Ministerio de Derechos Humanos y la Mujer no tiene viceministro, tiene subsecretarios. Tiene, por ejemplo, 3 subsecretarios: Subsecretaría de Derechos Humanos, de Derecho Internacional y de Convenios Interinstitucionales. Entonces, depende de cada estructura del ministerio. Y algo muy importante es que los acuerdos ministeriales como tal aseguran la transparencia y el conocimiento público. Entonces, una vez que son publicados, los acuerdos ya tienen un carácter obligatorio. Y aquí, evidentemente, su incumplimiento puede derivar en sanciones administrativas, en multas o quizás en medidas correctivas dirigidas a empleadores o a las instituciones que de alguna forma infrinjan la normativa laboral. Entonces, aquí ya diríamos que en síntesis, la emisión de acuerdos ministeriales como tal es un mecanismo fundamental que permite al Ministerio del Trabajo adaptar la legislación a situaciones correctas, el poder aclarar, por ejemplo, procedimientos, garantizar derechos laborales y supervisar su cumplimiento. Y de esta forma vamos de alguna manera ya consolidando un rol de rectoría y de supervisión en el ámbito laboral ecuatoriano. Entonces, bien, ¿qué pasa con el control y formalización? El control y formalización como tal tiene estas funciones que surgen del Ministerio del Trabajo y son esenciales principalmente con el objetivo de poder garantizar que todos los empleadores y trabajadores cumplan con la normativa vigente y que las condiciones del trabajo sean justas, equitativas y seguras. Entonces, aquí hablamos ya de que la función del control se materializa a través de inspecciones laborales, de auditorías y de verificaciones en los centros de trabajo. Entonces, estas actividades permiten supervisar aspectos como el cumplimiento de la jornada laboral, el pago correcto de los salarios, cuáles son los beneficios sociales y con esto la prevención y la discriminación del acoso laboral. En caso de incumplimiento, el ministerio puede imponer sanciones administrativas, multas, pues lo que les mencionaba, las medidas correctivas. Y por otro lado, ¿qué función tiene la formalización? Tiene como objetivo principalmente asegurar que las relaciones laborales sean legales y transparentes. Y esto incluye la obligación de registrar el contrato de trabajo, la obligación de afiliar a los trabajadores al IES, documentar el pago de los décimos, cumplir con los diferentes protocolos de seguridad ocupacional. Y a partir de esto, la formalización protege tanto al trabajador como al empleador, garantizando
los derechos y obligaciones claras, evitando de esta forma pues posibles inconvenientes legales a futuro. Entonces, bien, vamos a hablar aquí un poco de cuáles son los tipos de contratos laborales en Ecuador. A ver, pero bueno, esto eh, no lo vamos a profundizar ahora como tal, porque tenemos unos documentos que primero debemos analizar. Entonces, esto quedaría ya para la segunda clase, los tipos de contratos laborales en Ecuador, y con esto les voy a proyectar un documento que forma parte de la clase de hoy. Solamente déjenme abrirlo. Ya, a ver. A ver, entonces, ahora, como ustedes pueden ver en pantalla, déjenme ver. Tenemos algunos documentos fundamentales que nosotros debemos revisar para poder comprender un poco de la estructura o de los documentos bases que nosotros vamos a utilizar como tal. Entonces, déjenme tenemos, bueno, yo he tomado estos tres como principales, en donde ustedes van a poder visualizarlos en la plataforma. El primero, las obligaciones de los patrones y de los trabajadores. El segundo, la relación laboral. Y el tercero, el derecho constitucional de igualdad en las relaciones del trabajo. Entonces, en este sentido, vamos a hablar un poco de las obligaciones de los patrones y de los trabajadores. Voy a hacer como un poco de una mesa redonda virtual para poder conocer cuál es su opinión, tanto de las obligaciones de los patrones como de la obligación de los trabajadores. Entonces, si yo le pregunto, Jorge, ¿cuáles cree, con todo lo que hemos visto, que deberían ser algunas de las obligaciones de los trabajadores? Me va a decir, tanto en empresas públicas como en empresas privadas. Jorge. ¿Ese es ejemplo o hay que decirlo? Sí, dígame lo que usted cree. ¿Cómo usted cree que deben ser las obligaciones de los patrones o de los empleadores? Ya, la obligación de los empleadores obviamente es cumplir con todas las obligaciones que estén estipuladas en el contrato, ya sea pues contrato verbal o escrito. Entre ellos está pues seguridad laboral, cumplir con el derecho a la afiliación, o sea, estar al día con los pagos del seguro social, los pagos de los salarios y demás haberes laborales. Perfecto. Y si le pregunto, doctor Vinicio, ¿cuáles podrían ser obligaciones de los trabajadores? Los trabajadores cumplir cabalmente con sus obligaciones y desarrollar con aptitud, digamos, lo que se les encarga. A la final, uno contrata un trabajador es para cubrir el ejercicio de una acción que uno necesita que hagan en lugar de uno. Ellos también tienen obligaciones, pues, de responder al empleador, responder en muchos casos al usuario, que es para lo que se los contrata, y todas las obligaciones que él tuviera tanto con su empleador como con el trabajo que realice. Perfecto, doctor. Y con esto, bueno, yo les quiero comentar algunas sentencias que nosotros hemos analizado, y aquí les comparto un poco. Yo soy docente invitada de la Maestría de Derecho Constitucional de UTPL. Entonces, dentro de esto, nosotros tuvimos con algunos tesistas algunos análisis de casos de líneas jurisprudenciales de sentencias emitidas evidentemente por la Corte Constitucional. Entonces, nosotros aquí yo les comparto algo que en Ecuador, evidentemente, las sentencias laborales emitidas por la Corte, a ver, esperen un ratito, ya, por la Corte Constitucional han sido sí fundamentales para la protección de los derechos de los trabajadores. Entonces, nosotros habíamos analizado, por ejemplo, dos sentencias. La primera que era aquella sentencia asignada como 1294-19-EP,
que era una acción extraordinaria de protección. Entonces, en esta sentencia, la Corte Constitucional analizó una acción extraordinaria de protección presentada por Hilda León contra la Sala Especializada de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia. Entonces, se resolvía, el caso era el poder desestimizar la acción, concluyendo de que se vulnera el derecho a la defensa, principalmente porque el accionante tuvo la oportunidad de presentar pruebas durante la sustanciación de la causa, que supuestamente se le había despedido de manera intempestiva de una universidad pública del país. Entonces, ¿qué pasa? Ella realiza este concurso de mérito y oposición, es aceptada dentro de la institución de educación superior, una institución pública, y después de 3 meses ella entra en conflictos de alguna forma con su jefe. Entra en conflictos, pero eran netamente personales, nada del trabajo, sino era, por ejemplo, de que eh, no tenían como este feeling, por así decirlo, como este buen comportamiento en ninguna de las dos partes, ni el jefe ni la trabajadora. Entonces, con esto, el jefe inmediato toma la decisión de despedirla. Y esta persona, Hilda, tenía el carnet del CONADIES, persona con discapacidad. Esto pasó en el año, me parece, 2020. La despiden, persona con discapacidad, despido intempestivo, y con esto supuestamente solo se le debía pagar la liquidación. Pero ¿qué pasa? Se le vulnera un derecho fundamental, que es primero el derecho a una vida digna y el derecho al trabajo. Y más aún cuando hablamos de personas del grupo prioritario, personas que de alguna forma tienen esta condición de discapacidad. Se interpone ante la sala una acción de protección para que sea reintegrada a su trabajo, fue negada. Entonces, con esto, Hilda sube pues, la instancia y a la final tuvo un doble beneficio. ¿Por qué? Se le pagó una indemnización de $35.000 y a su vez fue reincorporada a su puesto de trabajo. Con esto yo les digo y les hago esta consulta netamente para que ustedes puedan analizar. ¿Creen que es correcto desde su perspectiva, por ejemplo, María Paula, usted cree que es correcto una indemnización y una adjudicación nuevamente a su lugar de trabajo? ¿O sí o no? ¿Y por qué? Yo considero que sí, porque primero al ser un despido intempestivo, como que no hubo un acuerdo para que la persona, o sea, para llegar al acuerdo de terminar la relación laboral. Y segundo, al considerar que es una persona que tiene discapacidad, no cuenta con las mismas como que condiciones que otras personas normal, o sea, personas que no tengan una discapacidad. Entonces, yo considero que sí y también considero que estuvo bien también que se le reintegra las funciones laborales con el empleador. Perfecto. Nosotros habíamos analizado también otra sentencia, que bueno, esta sí es muy conocida, la bananera Novoa. ¿Cuáles han sido algunos de los atropellos a los derechos fundamentales de sus trabajadores? Entonces, aquí, por ejemplo, hablamos del incumplimiento de los salarios justos o los salarios dignos, de la extensión de las jornadas laborales, cuáles son las condiciones de precarización que se han desempeñado los trabajadores dentro del entorno en el cual se desarrollan. Y bueno, la última sentencia que les quiero compartir, que fue también analizada por uno de mis tesistas, era la sentencia 797-20-EP24. Aquí se hacía un análisis del derecho a la seguridad jurídica en el ámbito laboral. Entonces, ¿cuáles eran los antecedentes del caso? En el año 2019, Marco Pachar, me parece que era el nombre, presenta una acción extraordinaria contra una sentencia de la Corte Provincial de Loja. ¿Ya? Aquí se había declarado la existencia de un despido intempestivo y la parte actora alega que la decisión judicial de alguna forma vulneraba el derecho a la seguridad jurídica. ¿Por qué? Principalmente porque esta acción de protección había sido declarada procedente pese a su manifiesta improcedencia. Entonces, la Corte Constitucional admite la causa en el 2020 y solicita ya un informe de descargo a la Corte Nacional de Justicia. Entonces, ¿qué pasa? La Corte Constitucional evalúa si la decisión de la Corte Provincial de Loja había vulnerado el derecho a la seguridad jurídica del accionante
Y bueno, evidentemente, tras un análisis exhaustivo de la norma, la Corte concluye de que la acción de protección había sido declarada procedente de manera que manifestaba que afectó a la estabilidad y a la certeza jurídica del proceso. ¿Qué se decide aquí? En virtud de lo anterior, pues la Corte Constitucional acepta la acción de protección del demandante y deja sin efecto la sentencia emitida por la Corte Provincial de Loja. Y además ordena que se dicte una nueva resolución que respete los derechos fundamentales del accionante y que garantice el debido proceso. Ahora bien, ¿cuál será el impacto y la relevancia? Esta sentencia de alguna forma significa, bueno, es como muy importante, muy significativa porque reafirma la importancia del derecho a la seguridad jurídica en el ámbito laboral. Entonces, subraya, por ejemplo, de que las decisiones judiciales deben basarse en criterios legales y judiciales que sean netamente constitucionales y que sean claros, evitando de esta forma algún tipo de interpretación arbitraria que pueda afectar a cualquier derecho de los trabajadores y además establece un precedente de la vulneración de los derechos fundamentales por las decisiones judiciales que generalmente son imprecedentes. Bien, ahora tenemos este libro que es La relación laboral. Hablamos en este caso de las consideraciones generales como como el concepto de la relación jurídica. Esta lectura, bueno, es netamente recomendada, las tres que les acabo de proyectar, sería muy buen complemento para que puedan desarrollar una concepción mucho más completa de los temas que vamos a tratar dentro del módulo. Y bueno, son textos netamente jurídicos que son muy fácil de entenderlos. Yo ya he leído algunos, entonces cualquier duda pues, que ustedes desarrollen dentro de la lectura me la pueden compartir y la analizamos en clases. Tal vez tienen alguna consulta referente a los temas que hemos revisado. ¿Todo está claro? Bien. Bueno, entonces vamos a quedar hasta ahí. Para la siguiente clase nos corresponde revisar los tipos de contrato. Entonces, esto a mí me encanta conocer como algunas realidades que incluso poseen cada uno de ustedes dentro de sus trabajos. Yo les cuento, por ejemplo, tengo trabajo indefinido en una institución, tengo contrato por facturación en otra. Entonces, es un mix que de alguna forma beneficia el desarrollo laboral que nosotros vamos teniendo como individuos. Y dentro de todo se va adaptando a las realidades de cada persona. Por ejemplo, cuando nosotros nos encontramos, y aquí surge esto del teletrabajo, yo tuve que hacer, y les cuento de manera personal, yo tuve que hacer mi estancia doctoral justamente hace 2 semanas. Entonces, evidentemente yo no podía dejar de trabajar porque no es que me den tanto tiempo de permiso. Y yo apliqué a que me den permiso para tener el teletrabajo. Entonces, tuve 3 semanas de teletrabajo, evidentemente cansadísimo porque había un cambio de horario, pero finalmente se cumple con las obligaciones laborales. Y bueno, entonces vamos a analizar todas estas modificaciones dentro de los contratos y demás. Entonces, ¿no tenemos ninguna pregunta? Bueno, que tengan un excelente feriado, un buen fin de semana y nos vemos pues en la siguiente clase. Que tengan excelente noche. Muchas gracias, doctora María Fernanda. Gracias, Muchas doctora. Buenas gracias. noches. Buenas Hasta luego. noches. Gracias. Vemos el Buenas martes. noches, Bueno, compañeros. chao. Buenas noches.